Muy buenas, soy Pavel y estamos en Watch the Realms y en el vídeo de hoy te traigo la tier list de la incursión de la Volca, la mazmorra de equipo. Lo vamos a hacer viendo primero lo que son los tanques, luego vamos a ver los healers, los curanderos, luego vamos a ver lo que son los magos y por último haremos comentarios de los luchadores que considero más fuertes para esta incursión. Nos vamos a centrar en las etapas 5 y 6. Yo me he hecho hasta las 5 y la 6 es un poco de teoría y por lo que he visto por ahí. Las etapas 4, 1, 2, 3 y 4 se pueden pasar con la gran mayoría de personajes que hagan daño mágico, tanqueen o que curen. No tiene mayor problema. Vamos a ello. Pues vamos a empezar nuestra tier list con los defensores y nos vamos a ayudar de lo que es el plano el mapa, de lo que es la misión, la fase y también de la galería. Empezamos con el Reinhardt y yo creo que nadie tiene duda de que esto es meta, porque es que este tío es buenísimo para esta incursión. El primero, que el bonus de facción incrementa los atributos de todos los del trono boreal que se usan mucho aquí y además aumenta la vida, la supervivencia, perdón, mediante escudos a todos los personajes. Entonces este tipo lo vas a colocar aquí cuando lo utilices, lo vas a utilizar como tanque secundario, porque de aquí te vienen 8. Entonces aquí vas a bloquear 5 o 6 con seguramente 6 o por ahí con el tanque principal y los otros los vas a tanquear con el Reinhardt. Pero ten en cuenta que no te va a aguantar demasiado, ¿no? Entonces, si no, lo puedes dejar también en el banquillo y sacar otro tanque. O sea que, pero como que es un personaje magnífico. Gun es otro personaje que lo he puesto en la lista porque he visto que mitiga bastante el daño, que consigue evitar que los otros se mueran porque tiene reducción del daño y tiene reducción del daño mágico. No sé por qué me da salto ahora esto. No sé, a veces pasa. Total, que es un personaje que yo lo he valorado con un S. Es un personaje que lo veo bastante bueno, pero que no llega a estar al nivel del Reinhardt, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Regulus. Mira, Regulus es soberbio. Eso es un personaje muy bueno. Yo le he puesto una S. Es un personaje que además te va a permitir que te sobrevivan mejor el resto de personajes. Tanto Gun como Regulus yo los pondría aquí, no los pondría aquí delante. Los pondría aquí y le aumentaría la supervivencia. Regulus igual si lo puedes poner aquí delante, pero lo tienes que tener bien montado. Entonces, el Regulus es un buen personaje para esta facción. Ten en cuenta que cualquier tanque que use aquí abajo también lo puedes usar arriba si estás tanqueando aquí arriba, ¿no? Estás haciendo la táctica de Valkyria. Más personajes, Capitán Rift. Mira, a mí el Capitán Rift es un personaje que me gusta mucho. Igual sería una A, pero lo he puesto ahí en la S porque realmente es un personaje que está súper chulo. Entonces, yo lo uso, yo me hice la etapa 5 colocándolo aquí. Lo bueno que tiene es que tiene daño mágico, o sea que ayuda un poquito al DPS. Si vas corto de DPS no es que sea una maravilla, pero hace algo. Y luego además enlentece también, entonces al lentecer también aumenta el DPS de los demás. Es un personaje que está muy chulo además, que es muy bonito verlo jugando y entonces yo creo que merece la pena. Y yo creo que cuando esté bien montado, lo que pasa es que tiene una alta exigencia de equipo, entonces, pero cuando lo tengas bien equipado es una bestia. Yo creo que cuando esté bien equipado este personaje es una bestia. Mira, Crodor es un personaje que no parece que no es muy bueno para esto, pero yo creo que tanqueándolo aquí arriba o aquí abajo o aquí adelante, es que todavía no lo tengo muy claro porque no lo he probado, pero tiene una habilidad definitiva que aumenta el bloqueo en 2 y eso es muy bueno para tenerlo aquí abajo. Aquí arriba quizás también cuando se te junten las Banshee con los otros 4 te puede venir bien. Y además tiene mucha mitigación. Crodor dice aumenta el bloqueo y la defensa un 70%, pero luego tiene otra habilidad por aquí que cuando la vida es menor del 30% entra en cólera y reduce el ataque de los que le atacan. Eso es bueno porque no te mitiga aumentando su defensa o aumentando su vida, sino que reduce el ataque. El aturdimiento no te sirve, pero yo creo que también es muy bueno este personaje. Yo le he puesto una A porque no tengo muy claro
¿qué es lo que va a pasar con este Crodor? Si lo va a petar o no lo va a petar. Los despertares, por ejemplo, tengo dudas. Dice que al recibir escudo. Yo creo que es un personaje que va a estar bien. Va a estar bien. Y otro también nuevo es Trask. Trask es un personaje que hace daño mágico. Entonces es muy parecido, creo que puede ser parecido al Capitán Rift. Y además tiene también su mitigación, ¿no? Aplica bonificación de defensa, trae unidades aliadas adyacentes. Entonces, si lo tienes por aquí, le ayuda en la defensa al otro tanque. Ten en cuenta que todo esto son estrategias con anti-healing aquí, porque si no tienes anti-healing, si vas sin anti-healing, vas con otra estrategia, pues no llevas tanque. La estrategia sin anti-healing es más complicada. Yo lo dejo para gente que esté muy avanzada en el juego y sobre todo necesita un equipamiento bestial. No es una cosa que sea fácil. Lo más asequible es hacerlo como está pensado el juego, que es con un anti-healing y con unos tanques, ¿vale? Y unos DPS detrás. Entonces yo Trask le he puesto una A también porque no tengo muy claro hasta qué punto va a ser bueno o no. Y ahora llegamos a otro que considero que es una mala bestia, que es nuestro buen amigo el Ciro. Es defensor, hace daño. Es defensor como todo esto, evidentemente. Hace daño mágico, pero te invoca esqueletito. Y luego, además, el tipo este también tiene para los arcanos. Si vas con Kamet, le va a ayudar bastante. Entonces, por eso es muy bueno. Y luego, además, tiene situaciones de mitigación y demás. Es un tanque que se puede poner muy bien aquí detrás. Y dejar aquí los tanques principales que te van a tanquear más. Y yo creo que este es muy bueno. Este es muy bueno. Si lo tienes, dice el 40% del daño entrante será absorbido por la invocación del campeón. Si el campeón recibe daño letal, sacrificará su invocación, resistirá. O sea que yo creo que si lo colocas aquí o incluso aquí adelante, te va a aguantar bastante. Y mira todo el rango que tiene, ¿no? Un personaje muy, muy chulo. Otro personaje muy bueno es Brokir. Brokir es meta, porque lo colocas aquí delante y cuando te viene el grupo de muñecos de estos malditos, ten en cuenta que cualquiera de los que colocas aquí delante los puedes usar para tanquear aquí arriba o aquí. Y este tío lo pone, activa su definitiva y aguanta ahí lo más grande. O sea que en principio Brokir, si lo tienes, es magnífico. Constanza lo tengo aquí porque es un personaje que a mí me gusta y que luego, si vas corto de daño, Constanza es un personaje que si vas corto de daño, lo colocas aquí y te ayuda primero a curar un poquito, te ayuda a curar. Es un personaje que se usa si vas corto de. O sea, si tú imagínate que tienes aquí un tanque muy bueno, ¿vale? Y luego, pero no tiene DPS bueno y va un poquito corto de daño. Pues le metes una Constanza y la verdad que te ayuda a curar y te ayuda a hacer DPS. Entonces es un personaje que te puede ayudar, sobre todo en la fase 4 y la fase 5. Ya... A mí me ayudó más en la 4 que en la 5, pero a ti igual te ayuda. Pero ya en la 6 no creo que sirva. Seguimos con otro, que es meta. Ese no, perdón. Lo tengo ese o meta. Bueno, pues valdría de los dos, ¿eh? Olag, la verdad que valdría de los dos. Si lo pongo en ese es porque es épico, pero realmente es un personaje que tú lo pones aquí adelante. Este lo puedes poner donde tú quieras. El Olag es una mala bestia. Lo pones donde tú quieras y te lo tanquea todo. Y muchas veces sí que es verdad que no se suele poner la definitiva. No la suele usar la gente. Pero aquí sí dice, deja atacar y pasa una pose defensiva en 35 segundos, lo que aumenta su resistencia al daño físico un 40% y su índice de bloqueo en 1. Eso es muy bueno porque primero él aguanta más y luego descarga un poquito de exigencia de defensa y demás al de atrás. Olag es buenísimo, es un meta, tío, vamos a ponerlo aquí, tío. Ya. Si alguien dice lo contrario, que lo diga en voz alta. Porque realmente, pongo un comentario, porque realmente el Olag es un bicho, tío, es una mala bestia. Es trono boreal, yo creo que ya casi todo el mundo lo conoce y es un personaje magnífico. Nos quedan algunos tanquecillos más. Mira, Isolda. Isolda la puedes poner en la S o en la A, pero es que tiene Isolda una habilidad que es bastante interesante porque, primero, si no tiene el Reinhardt, te va a dar lo del tema del escudito, que te va a venir bien, porque si tiene a esta y tiene la Valky aquí arriba, te va a ayudar con los escuditos. Luego, es un tanque que
aumenta el bloqueo. Aumenta el bloqueo. No es un tanque que aguante mucho. No es un tanque. Es como el Reinhardt. No sé si es la hija o algo así. Creo que sí. Creo que es la hija de Reinhardt. Hija del amante de Lord de Henge. No, es la hermana más joven del Reinhardt. Es la hermana, no es la hija. Entonces, esta hermanita, que debe ser la hermana pequeña, digo yo, o se conserva muy bien. Está muy bien, sobre todo para ponerla aquí detrás, para llevarla de facción de líder, o para ponerla a lo mejor aquí arriba. Es un buen personaje, y si no tiene el Reinhardt, te viene de escándalo. O sea que súbela porque merece la pena. ¿Qué más nos queda? De defensores nos queda un poquito. Mirad, nos queda un par de defensores que son menciones honoríficas, ¿no? Que son personajes que a mí me gustaría buildear si tuviese más recursos. Bueno, Ardez es un personaje que el kit que tiene me parece muy interesante. Tú ten en cuenta que es un defensor con daño mágico, que tiene el ataque mágico básico normal, pero que luego tiene activa Reino Maldito. Inflige un 3% de la vida del invocador como daño por segundo a todos los enemigos a su alcance. Si lo buildeas con mucha HP, hace daño, hace bastante daño. Entonces, el coste de habilidad además dice coste de habilidad menos 100, coste de habilidad menos 100. O sea, son 600 de habilidad. Dice, y furia inicial más 100, furia inicial más 100. Vida máxima 10% y un 1% más. O sea, al final es un 5% más y un 20% más. Yo un personaje que tengo muchas ganas de buildear. Mirad, la idea mía es pasarme las fases con mi equipo normal y luego empezar a buildear épico y pasarme las fases con épico. Ya ves qué tal. Y luego tiene la pasiva esta. Dice, cuando se activa Reina Maldito aplica vulnerabilidad mágica, que también está muy bien porque te ayuda a que tu Vierna o tu Kame o con lo que estés haciendo daño incrementa el daño mágico recibido. Y eso es bastante interesante. Dice, aplica vulnerabilidad mágica a todos los enemigos y obtiene una cantidad de vida equivalente al 10% del daño que reciben los enemigos de Reino Maldito. O sea, encima se cura también con eso. Y luego con esto se mejore todo, ¿no? Está bastante bien. Los despertares, yo lo tengo en A5 porque me ha ido tocando. Y ves, se cura todavía más vida, aumenta un 20% el daño por Reino Maldito contra enemigos que tienen menos del 50% de vida. Cuando les queda poca vida, se los baja. Y el cuarto, regeneración de furia, y el quinto, aplica aturdimiento, que eso no nos sirve aquí. En definitiva, un personaje muy muy interesante. Bueno, y antes de enseñarte el último, recuerda que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete o déjame un like o comparte el vídeo porque me ayudará y me animará a hacer más vídeos como este. Pues aquí tenéis el Jorgito. El Jorgito yo lo he sacado porque es que me llama mucho la atención. Es un personaje que es cachondo, el Jorgito. No lo he probado, Lo he puesto aquí a modo de curiosidad y demás. Yo lo he subido porque empecé a hacer pruebas con la guía Rey 1 y la verdad que no me dio el resultado que yo quería. Esto de la placa no lo tengo muy claro. Pero bueno, mira, hace daño mágico a un defensor. Yo igual lo pondría ahí detrás y a ver qué tal. Desde luego al equipo de épicos lo voy a llevar. Lo voy a llevar cuando lo haga. ¿Vale? Y esos son los tanques que te he puesto. Ahora vamos a ir con los sanadores. Mira, de sanadores al principio elegí varias opciones. Pero es que los sanadores necesitan aquí uno que haga regeneración de furia y aquí uno que ponga escudo. O regeneración de furia, ¿no? Porque la estrategia de esta misión tienes que tener claro. O sea, que no te da ansiedad si no te la puedes pasar o algo, necesitas personajes. Tú no te agobies. Aquí hay dos formas de hacerlo, al menos la sencilla. Son tres formas. Mira, tienes la forma para la que está diseñada más o menos, que es con un anti-healing y un DPS mágico y unos tanques. Y aquí anti-healing, DPS mágico y tanque. ¿Vale? Aquí dos tanques y aquí un tanque. Esas son las dos, esa es la estrategia normal. Luego tiene la Valky, que es que te pones la Valky aquí arriba, te pones aquí un tío que le mete escudo, como la Wendo o el Vortex, o el Reinhardt que mete los escudos y te baja a los tipos de aquí arriba antes de que se puedan mover. Esa estrategia no sé yo si los desarrolladores la habían pensado o se les ha escapado, pero es válida. Y aquí abajo tu anti-healing y normal. Y luego está la estrategia de los pros, que es lo que a mí me hace gracia, que te dicen, me lo paso sin personajes meta, o sin los mejores tal, sin Valkyria, sin no sé qué, y luego te hacen una estrategia, pero tiene un equipo de la hostia, y tú ese equipo lo vas a tener cuando tienes 4 Valkyrias. O sea, que en realidad
no te agobies, porque luego te frustra, porque intentas reproducir esa estrategia. Pero te quieres hacer las 6 con una Merry. Tío, no te vas a hacer las 6 con una Merry si no tienes un equipo de la hostia, porque tienes que quitar el tanque y tienes que bajarte a todos aquí con un Mega Kame o una Mega Pierna. Unos bichacos. Entonces, eso tú, al menos, por lo menos los suscriptores que yo tengo, los que veis estos vídeos, no es el objetivo, ¿no? Aquí vamos a utilizar la estrategia de los tanquecillos y la Valky, o con dos tanquecillos y Valky, o con 2 anti-healing y tus tanques y ya está. No, o tienes aquí otro anti-healing o tienes aquí una Valky. Ya, no te compliques, ¿no? Y si no lo tienes, invoca, tío, que el juego dura muchos años, que no tenga ansiedad. Pero bueno, no me enrollo. Vamos con los healers. Vamos a ver, la primera, Halloween. Esto es una mala bestia. Esto es buenísimo porque esto te regenera furia a todos los personajes la puedes poner donde quieras. La puedes poner aquí abajo o la puedes poner arriba. Yo la pondría aquí abajo. Es una mala bestia. Yo ¿quién no conoce ya la Halloween, no? Pues nada, pues para ti no. Laia es otra mala bestia. Si después te empieza a regenerar furia que da gusto. Entonces, todo lo que se regenera furia es que lo necesitas aquí abajo. ¿Por qué? Porque no te da tiempo a hacer la última T entre una llegada y otra. Entre una oleada y otra necesitas regenerar furia. O le metes a todos tus DPS regeneración de furia, que estás perdiendo DPS porque le metes regeneración de furia, entonces pierdes crítico y pierdes crit damage, pierdes speed, pierdes etcétera. Entonces, Laia es fundamental, es muy buena. Mira, la Wendo le he puesto una S porque te va muy bien arriba aquí para ponerte los escuditos a la Valky. Entonces, un personaje muy cómodo porque empieza a meterle escudo a la Valky y no tienes que meterle la 1, ¿no? No tienes que cometer el error que hice yo, que le puse el cristalillo amarillo y no le hacía falta porque teniendo un escudo ya te lo rompe el escudo con la Valky con su definitiva y te baja los 4 de aquí. O sea que es bastante buena, si la tienes úsala. Y luego llegamos aquí al tío que es la bomba, ¿no? El Artemis. El Artemis es que te hace DPS y te hace anti-healing. Entonces lo puedes usar aquí con un tanque aquí arriba o lo puedes usar aquí abajo. O incluso lo puedes poner aquí. Le puedes poner un tanque aquí, te pones el Artemis aquí, lo pones para allá y ya está. Y no sé hasta dónde llega el rango y todo. Es que creo que incluso podría hacerte esto de aquí arriba y esto de aquí abajo. Podría ayudarte con los dos, ¿no? Pero bueno, que me refiero de curación y de DPS, ¿no? Aunque aquí seguramente yo pondría aquí una Valkyria y un tanque. Pero hay gente también que se coloca el Artemis aquí, se coloca un tanque aquí y se baja estos 4 solo con el Artemis, tío. Ya dije yo que era un personaje muy bueno, muy bueno. Luego tenemos a nuestra fantástica Dolores, que le vamos a poner una S porque si tú la puedes colocar aquí y te ayuda. La Dolores es un personaje que ya lo comenté en la estrategia de la etapa 5, que te sirve para darle más caña, para que le haga más daño el DPS que tengas aquí, o si tu Valky flojilla, la pones aquí abajo y le da amor a Valkyria y Valkyria empieza a decir, al final el Evil acaba aquí, no sé qué, el mal finaliza ahora, me hace un montón de gracia, lo dice en inglés, Evil ends here, y empieza ahí a meter unos yoyazos. Está muy chulo, un personaje que me encanta, la verdad. Dolores, no la pongo una S porque aquí tampoco es que sea fundamental, ¿no? Como en un dragón o algo de eso, pero, perdón, un meta, no la pongo en meta por eso, pero es un personaje muy bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, tenemos un Vortex que le he puesto una S. Este personaje, el Vortex, es la caña. Yo hasta que no robe una Halloween o una Laia, lo voy a seguir usando a dolor. Y el Vortex, el sitio de aquí arriba con su Valky y ahí va de escándalo. Si aquí, si no tienes Valkyria y vas con equipo de DPS y anti-healing y eso, pues le metes otro regenerador de furia si tienes varios. Hay otros personajes como el Fersi, como el Dasomi, el Dasomi, que me parecían muy interesantes, pero es que los conozco poco. Dime tú qué te parece, pero es que yo creo que los curanderos de esta fase, de este tipo de misión, tienen que tener o bien regeneración de furia o bien te colocan escudo para la Valkyria. Creo que eso es importante. Bueno, y pasamos al siguiente, que es nuestra preciosidad, que es la hueca, ¿no? La hueca es magnífica porque cura decentemente y regenera furia. Acuérdate que cuando la coloques aquí a la hueca, que es su sitio, siempre tienes que tirar
la habilidad del anti-healing y la habilidad del DPS y luego la hueca detrás para que empiece a regenerar furia. No tienes que esperar a que finalice la habilidad definitiva de los DPS o el anti-healer. No tienes que esperar. Y estos son los sanadores. Vamos, quédate con la idea. Hay otros sanadores curiosos, pero realmente, mira, si no tienes una cuenta muy avanzada, no te compliques. Tu Vortex y tu hueca y a correr. No hay más problema. Y si tienes algún Lego, pues si tienes esta, si tienes Laia o Wendo, pues la verdad que te lo puedes hacer también, ¿eh? Así, por lo menos hasta la etapa 4, etapa 5. Venga, pues vamos ahora a ver los maguetes. Mira, de los maguetes hay bastantes personajes interesantes. Hay algunos que no he incluido, por ejemplo Ajax. Puede ser interesante, lo que pasa es que yo lo veo a un coste muy caro. Entonces no me da tiempo a sacarlo, creo yo. Yo no lo tengo, pero no me daría tiempo. Menoma parece chula, pero tampoco me ha convencido del todo. Bueno, el Papa el Praetus, este seguramente lo reventará todo, pero como no tengo poca gente tampoco lo he incluido. Y voy a empezar con uno de ellos que es esencial, ¿no? Que si lo tienes te facilita mucho las cosas, que es la Sir. La Sir es un personaje que en esta incursión te permite que te la hagan, ¿no? Hay que mejorarle las habilidades para que la erosión de arena al menos dure 5 segundillos más. Te facilita eso bastante las cosas. Yo no sé si lo tengo mejorado, pero si no, para intentar las 6 lo haré. La Sir es muy bueno. Otro personaje que es curioso es Celus. Celus tú le pones su artefacto y aunque yo es que tengo, es que tienes que tener el artefacto. Yo tengo un par de copias del artefacto que creo que le da anti-healing. Y bueno, lo he puesto ahí porque es de los malditos y todos los DPS mágicos de los malditos son buenos aquí. Entonces, lo he puesto ahí, pero que también lo podía haber quitado, ¿eh? Que no te agobies con el Celus. Morrigan en la caña de España. Esta tipa yo la tengo y la verdad que gracias a esta me ha permitido pues, pasarme esto mucho más fácil. Hace un mogollón de daño, aumenta mucho el daño de la facción y sobre todo para enemigos ralentizados. Yo tengo el Capitán Riff que me lo ralentiza y luego yo meto Vierna y luego con esto aumenta mucho el daño. Y la verdad que este personaje si lo tiene, enhorabuena porque te va a facilitar mucho pasarte. Esta no la suelo sacar al campo de batalla, la dejo ahí nada más que por el bonus de líder. Luego entramos con otro que es también meta porque lo utiliza muchísima gente, que es Kame. Kame es un personaje que limpia que no vea. Vamos, el barrendero lo llevamos. Este tío, cada vez que mete la ulti, empieza a liar la parda que no vea. Entonces, realmente, si lo tienes, métele todo el amor que pueda porque es muy bueno. Además, también te va a servir para la guía Rey 1. Entonces, merece la pena invertir. Yo ahora voy a invertir en la guía Rey 3. Y cuando me haga la guía Rey 3, me iré por la 1 y seguramente terminé de subir al Kamen. Vamos con otra, que es también meta, que es nuestra amiga Vierna. Vierna es magnífica. Esta lo limpia todo, lo coloca aquí arriba junto con el Kamen. Lo puedes colocar aquí arriba. Aquí o la Vierna. Hay gente que también lo coloca aquí abajo y aquí el anti-healing, es lo mismo, ¿eh? Pero vamos, que tú lo pones aquí y luego tienes que esperar. El error de Vierna que comete mucha gente, o que al menos a mí me pasaba y creo que le puede pasar a la gente, es que tú la pones aquí y crees que en cuanto ya estén todos en rango, ya tienes que tirar la última T, la definitiva. No, espérate un poquito. Pones aquí tu Olag o tu Brokir, activa la habilidad del Olag, activa la habilidad del otro tanque y ten sangre fría, activa la Sir y espera un poquito que estén ahí bien juntitos y entonces lo tiras. Se limpia mucho mejor. Bueno. Esta tipa, esta es curiosa, la Demi, porque si no tiene una Morrigan, te sirve como anti-healing. Porque esta te da aquí anti-sanación. Entonces, te vale como para líder de facción y además te vale para anti-sanación. Entonces, Demi también es muy buena. Yo, hombre, más que meta, la vería una S. Porque realmente no puede estar al mismo nivel que Artemis.
o que Vierna, o que Olaj, o Kamen. Es una S, creo yo. Pero vamos, ya sabes, cogiendo, la puedes poner aquí arriba o la puedes poner aquí abajo. Hay pocos con antisanación, yo creo que tendrán que meter alguno más. Y luego entramos en algunos personajes épicos que están bien, que te pueden ayudar, sobre todo para la etapa 1 a 4. Merry, ya os lo enseñé que en la etapa 4 es bastante útil. La colocas por aquí y la verdad que te ayuda mucho a limpiar. El gordito este, la avaricia también está bastante bien, porque esto es lo que pasa, que tienes que tener el despertar 5. Y es carete, es caro. Entonces yo en la etapa 5 o 6 tardo mucho en sacarlo y me cuesta sacarlo. Entonces quizás sería para aquí arriba. Perdón. Quizás sería para cargármelo de aquí arriba, con un tanque y el tipo este. Y un anti-healer. Aquí, por ejemplo, si yo tuviese le pones al gordito este y le pones la SID, y creo que iría bien. Pero bueno, le pongo una A porque no es un personaje rompedor. No te va a servir para de la 1 a la 5, a no ser que tenga un gran equipo. Aeon también es un líder de facción que te viene bien, sobre todo si no tiene a otro, ¿no? Y la verdad que bueno, pues hace más daño y demás, lo tienes para el bonus. No tiene así nada. No tiene nada especial. No sé si lo de esto de hacer un torbellino y tal sirve. Igual si lo tienes por aquí. Pero es que aquí no lo vas a poner. Este lo tiene solo para el bonus de facción. ¿Y qué más nos queda? Nos queda la fantástica Eona. Este personaje es bueno porque hace buen DPS. Ahora bien, tienes que meterle los despertares, Este te va a limpiar lo de arriba o lo de abajo. Sobre todo cuando no tienes Valkyria, necesitas un DPS aquí arriba. Yo antes que poner al gordito ese, yo metería un Lasir y una Eona aquí y un tanque y me lo haría fácil. Con buen equipo te lo haces. Si no tienes Valkyria, piensa en eso. Piensa en tener un líder de los pichejos estos, de la facción esta. Tú tienes un líder de los malditos, el que sea. Tienes que si tienes alguno. Y le metes aquí un anti-healing y le metes aquí una Eona y un tanque. Y te hace falta un DPS. Entonces son la Eona, el anti-healing son 2, el tanque y el healer son 4. Y aquí tendría que tener otros 4. Está complicadillo. Es que sin Valkyria es chungo de narices. Tío. Al final es que chungo de narices, tío, sin Valkyria. Bueno, ya nos quedan nada más que los luchadores. Venga, vamos a echar un vistazo. Bueno, pues la estrella de aquí, de los luchadores, sin duda es la Valky. La Valkyria es un personaje que esto es la caña de España, ¿no? Ya sabes que se usa aquí arriba y se limpia a los 4 de aquí teniendo un escudo, utiliza la definitiva como tiene un escudo y se los limpia. Entonces, si tú tienes una Valkyria, métele todo lo que puedas de equipo y te la harás muchísimo más fácil. Es el mejor personaje que te puede tocar para esto, ¿no? Si no te ha tocado, pues ya tendrás que esperar que te toque o ya esperarás que saquen algún otro personaje. Seguramente sacarán algún personaje nuevo que haga las funciones de Valkyria o algo, si bien que la gente lo pasa muy mal con esto. Otro personaje que me gusta a mí bastante y que tengo ganas de probar es Cerbero. A Cerbero le he puesto una A porque no sé muy bien cómo va. A ir. Este te deja los charquitos de agua. Entonces yo no sé si este, por ejemplo, lo podrías poner aquí. O lo podrías poner aquí. No lo sé. Pero es un personaje que yo creo que aquí está bien. Y que puede ser útil. Pero me gustaría probarlo. Le pongo una A porque en realidad me gustaría probarlo. Y me quedan dos personajes que no conozco, porque estos yo no tengo todo, evidentemente. El primero de ellos es Euredin. Tiene un rango que lo puedes poner detrás de un tanque. O sea, tienes que tanquear y poner una Valkyria. Yo Euredin lo pondría aquí y pondría aquí un tanque. Y también le voy a poner una S a este, porque la verdad que tiene una pinta grotesca. Tiene un montón de cosas y si tiene tantas cosas tiene que ser bueno.
Porque cuando empiezas a leer y te pierdes, tiene que ser bueno. Lo único malo es que no puede aturdir, pero dime en los comentarios si el tío este es bueno o no. Porque yo creo que tiene pinta de ser bueno. Es de los malditos y encima está chulísimo. Tío, ¿qué más quieres? Tiene que estar guapo. Y bueno, solo nos queda uno y con este ya acabamos, que es nuestro amigo Talen. Tened en cuenta que todos los luchadores que he cogido hacen daño mágico. ¿Cerbero hace daño mágico? Sí. Entonces, aquí hace falta que hagan daño mágico. Entonces tienen bastante limitado para los luchadores. No pueden meter una Cili o una arrogancia o cosas de esas. Entonces, el Talent, yo le he puesto también una S porque tiene una pinta grotesca. Y porque creo que tiene daño de área y tiene una definitiva que tiene un texto muy largo. Y si esto tiene el texto tan largo, tiene que ser bueno. Digo yo. Y bueno, ya me dices tú qué te parece, pero es de los tipos estos. Si tiene un Praetus, tío, si tiene un Praetus puede liar la parda con la Valkyria y el Talent. Y un buen tanque. Pues estás curioso. Así que nada, esto es toda la tier list. Os dejaré un enlace en la descripción para que podáis acceder a la misma. Y espero que os haya gustado. Espero que no haya salido muy largo el vídeo. Y nada, suscríbete o deja un like o lo que sea. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.